Son muchas y aceleradas. Podríamos partir desde las transformaciones impulsadas por las industrias culturales. Eso ya tiene más de medio siglo si partimos del origen de la televisión, un siglo si partimos del cine, la radio, la prensa, y la generación más reciente de nuevas formas de producción cultural y de comunicación de contenidos, gracias a la digitalización y la transmisión en red, hasta la aparición de maneras nuevas de producir, comunicar y consumir en las redes sociales. No son solo transformaciones tecnológicas. Estos jóvenes se agrupan de otros modos, en parte gracias a la tecnología, pero no solo por eso. Otra de las transformaciones tiene que ver con una nueva relación entre cultura y educación. Antes veíamos la cultura desde la escuela primaria o desde el kinder como la serie de aprendizajes que nos iban a habilitar al final para insertarnos en la sociedad. Todo eso ha cambiado. Uno de los grandes desafíos para la educación es el desfase que se genera entre los contenidos de la currícula y los tipos de prácticas que luego los jóvenes descubren cuando ya tienen el diploma y se dan cuenta que tienen que seguir aprendiendo para ubicarse en escenas que no estaban consideradas en la educación. La escuela se ha venido resistiendo desde antes de que apareciera Internet o las computadoras a cualquier innovación tecnológica. Y de hecho lo que ha ocurrido en casi todo el mundo en la educación es que pasamos de una escuela centrada en la escritura y los libros, donde no se quería que entrara la televisión y el cine, eran vistos como enemigos del aprendizaje, a una etapa en que llegan las computadoras, donde está todo, pantallas que reúnen textos, imágenes, sonidos y todo lo que se puede hacer mezclándolos. Y no hay el aprendizaje previo de qué hacer con las industrias audiovisuales. Entonces los maestros se sienten muy poco calificados en su mayoría para trabajar con alumnos que tienen un entrenamiento y una agilidad con estos medios sorprendente. Hay mucha discusión sobre eso, porque en los años 90, cuando comenzaron a estudiarse estos fenómenos de creatividad joven y nuevos modos de agrupamiento por fuera de las instituciones y las empresas tradicionales, se comenzó a hablar de economía creativa. Eso permitió armar una especie de utopía de que los problemas de desempleo se iban a resolver si los jóvenes o los creativos de distintas edades se agrupaban y creaban sus propias empresas o emprendimientos. En México hay muy poco desarrollado en este sentido, apenas se comienza a hablar ahora de emprendedores o emprendimientos, se ha creado en este nuevo gobierno un instituto de emprendedores. Sin embargo, esos emprendimientos que son muy numerosos, que abarcan a miles de jóvenes solo en la Ciudad de México, como pudimos comprobar en la investigación, son muy precarios. Una economía creativa tiende a desresponsabilizar al Estado y a las empresas de su papel de generadores de empleo y de protectores de la actividad productiva. Los jóvenes actuales tienen carencias de empleos masivas, hay una desocupación alarmante en México y en muchos otros países, y hay una dificultad para lograr posiciones estables aún para los mejores. Entonces encontramos que han interiorizado la expectativa de trabajar por proyectos como algo normal. En ese proceso hay muchas consecuencias. Una es la precariedad personal, la inseguridad laboral.
pero otra es la difícil acumulación de experiencias con un sentido productivo a mediano y largo plazo. Comenzamos trabajando precisamente con el apoyo de una institución que trabaja mucho en educación, que es la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, que nos dio el primer apoyo financiero para organizar un equipo de investigación y comenzar a ver las nuevas prácticas de los jóvenes. Luego conseguimos este apoyo mucho más amplio de la Fundación Telefónica, que nos permitió hacer crecer el grupo de investigación en México, abarcar más áreas y asociarnos con el grupo de investigadores de Madrid, que venía trabajando sobre prácticas emergentes en la ciudad. Esto nos permitió sumar 17 investigadores, hacer un trabajo comparativo entre las dos ciudades, tener un horizonte más amplio y de más largo plazo. Hemos desarrollado un conocimiento sobre estos procesos en México y en España que, sobre todo en México, no teníamos hasta este momento. Lo hemos hecho a través de una investigación muy cualitativa, siguiendo etnográficamente los comportamientos de los actores jóvenes. Y a la vez esto nos deja muchas preguntas abiertas. ¿Qué dimensión tiene esto en la economía y la cultura en México? No lo sabemos, porque no hay en México censos de artistas, de editores, que nos digan cómo es el paisaje.